había, yo trabajaba con los eventos y había empezado a sentir un dolor en el oído. Y me acosté y estaba de noche, empecé a sentir un hormigueo en la lengua y me quedé dormida. A la madrugada me sentí que... Y me dio por irme a mirar en el espejo y ya estaba paralizada. Ya tenía la cara, esta parte paralizada. También, o sea, entonces fue peor porque, bueno, fue diferente porque no veía casi, el ojo se me cerró totalmente, no podía hablar, no podía gestionar las palabras, físicamente también igual torcida, pero sobre todo eso, y entonces como yo tenía que trabajar con los clientes, tenía que hablar con los clientes, que no, eso era terrible. Entonces le dije a Fede que me acompañara al seguro y allá llegamos. Perdón, ¿y tú sientes que se tuerce o sientes solo el cosquilleo y No, uno hasta que se ve. vas y te miras y es Sí, y como, está wow? totalmente de la boca acá. Pero en esta no solamente era lo físico, sino lo otro que no, eso no me ha aparecido en la primera. Entonces, Se van para el hospital. nos vamos para la clínica y pues muy raro que segunda parálisis facial, eso no es normal, eso no es común, eso no, o sea, dos. Entonces empiezan a hacer un tratamiento, es el Día de la Mujer, el día, ni siquiera me miró la doctora a la cara y yo le decía, oiga, pero míreme que es el Día de la Mujer y hoy es el 8 de marzo y usted me está revisando y ni me mira. Entonces, no, que terapia es lo mismo. De todas maneras, en esa parálisis facial, yo ya me digo yo misma, esto no es normal. Ahí sí tuve conciencia de todo lo que me han dicho en la primera y digo, definitivamente, yo de esta sí voy a salir. Y le pongo toda mi voluntad. Los médicos en Comeva, en ese entonces era mi seguro, me mandaron hasta Bogotá a hacerme todas las pruebas médicas de cómo estaba mi cerebro, de cómo estaban los oídos, me hicieron absolutamente todo, todo perfecto. Pero yo sabía que lo mío estaba conectado con la parte emocional. Y yo sabía que lo mío estaba con la parte de lo que me habían dicho la primera vez. Mi tío Gustavo ya se había muerto, entonces pues yo sabía que había algo diferente que yo tenía que hacer. Entonces empiezo a buscar ayuda alternativa, que es médicos alternativos, acupuntura, terapias, eso sí, impresionantes, todas las que podía hacer. Y ahí empiezo a la autoayuda. Entonces yo misma me ayudaba, yo misma me hacía videos en mi oficina y empezaba a pronunciar mamá. Todavía me cuesta, todavía la lengua mía de pronto en el video se da cuenta que yo muevo mucho la lengua porque de todas maneras no quedé totalmente bien y yo empecé a decir mamá, papá, todavía se me tuerce, yo siento que la boca, la cara se me, los ojos y todo, pero es que antes ni siquiera lo podía hablar. O sea que después de la parálisis facial tú quedas hasta sin habla, según, o por lo menos Trabada, hablaba trabada, trabada, y tienes que volver a empezar a hablar, hablar. a pronunciar, a decir, a hablar, a mencionar. Entonces yo decía, decía la pa y no me entendía el ma y tampoco. El lenguaje lo tuve que volver a restaurar en mí. Todos los días me grababa, todos los días hacía terapias, todos los días me decía cosas positivas, todos los días decía que me iba a recuperar de esta parálisis facial, que iba a encontrar el origen, que y definitivamente iba a calmarme, iba a entregar todo lo que estaba en mí, que no tenía o sea, lo que yo sentía, entonces le empecé a contar a mis hijos lo que me estaba pasando, la situación con el papá. Yo me recuperé, me autosané y empecé a hacerme muchas preguntas yo y a leer muchos libros de autoayuda. Entonces, y a saber que lo mío, a mí me dijo un médico, usted tiene dos alternativas, usted cambia
hasta ahora su estilo de vida, cómo está llevando la vida, o usted le va a dar una trombosis. Porque lo que a usted le está pasando es más fuerte de lo que usted puede imaginarse. Pero eso no está sino en usted. Entonces cuando él me dijo eso, yo ya tenía que empezar a hacer cambios en mi vida. Y uno de los cambios de mi vida fue empezar a decir la verdad de lo que me estaba sucediendo económicamente en la casa. ¿Sí? Entonces en esos cambios ellos fueron también creciendo como hijos en sus profesiones, en sus vidas, en sus procesos como seres humanos. Y ellos no solo, bueno, conmigo estaban ahí haciendo como la terapia de conocimiento de la verdad, y ya se van hacia Fede a entrar en el detalle, el qué hacía con el dinero, por qué era que su mamá decía que las angustias que ella tenía económicos. Ellos tratan como de mirar a ver qué pasa con los dos. Conmigo lo estaban resolviendo, pero con el papá entraron. Y al entrar es como entrar a su vida, a cuestionar a su vida, a decirle lo que ellos piensan, y no todos estamos en capacidades de resistir que nos cuestionen, y más cuando nosotros creemos que nosotros, como somos papás, somos los que tenemos la razón, somos los que sabemos todo, los que tenemos los ejemplos. Entonces eso fue muy fuerte para Fede, y Fede definitivamente no resiste la presión de nada, o sea, de sus hijos hacia la situación económica y de salud que él también se le estaba presentando en ese momento. ¿Y él qué les decía esto? Simplemente no se metan en esto. No, él nos decía que no, o sea, él, como yo, se ponía máscaras, o sea, él tenía su mecanismo de protección, porque nosotros los seres humanos nos protegemos, y nos protegemos con máscaras, nos protegemos con agresiones para que no nos pregunten más, nos protegemos con miedo para que el otro se calle. Entonces, finalmente él no resistió y él se fue. Eso fue hace un momento, hace un rato mencionaste que tu hijo los hizo llamar a la universidad con la psicóloga. ¿Eso fue ya después o eso fue antes? Antes. ¿Eso fue antes? Sí, bueno, entonces, antes. ¿qué pasó ahí? ¿Los hizo No, llamar o el Santi nos veía todo como estaba, describió cómo estaba la familia, y cuando fue dijo que no, que eso no era la familia que él estaba describiendo, que nuestra familia era perfecta. O sea, fue al psicólogo de la universidad. Él fue a la psicóloga de la universidad y le desmintió todo lo que ellos creían que nosotros estábamos viviendo. Él les dijo que nosotros estábamos viviendo una vida perfecta, que teníamos un hogar perfecto, que todo era perfecto, que yo no sé, o sea, que no sabe por qué el hijo está diciendo eso. Y no volvió más al psicólogo. Ok, no volvió. ¿Y ustedes? Sí. Ustedes sí iniciaron como una terapia. Seguimos con unas terapias hasta que me llegó la parálisis facial, y yo me dediqué a las terapias de mi parálisis facial y no volvimos al psicólogo de la universidad. ¿Y tú por qué crees que llegó esa segunda parálisis facial? ¿Cuál fue ya el último toque mágico que hizo que eso volviera? La parálisis facial, definitivamente la segunda, ya fue como el momento donde las señales estaban todas dadas hacia mí, pero yo no las había visto, y yo ya estaba en un momento de saturación como ser humano, donde ya mi salud iba a estallar, y mi salud física era lo que estaba representando, era lo que estaba dentro mío. O sea, yo ya no podía más con todas las situaciones de máscaras que me había puesto, y de alguna forma me tenía que desenmascarar yo misma. Para mí ese fue como el análisis que hice, o sea, se saturó. Yo lo digo que son máscaras porque yo tengo varios talleres, y uno de los talleres son de las máscaras. Yo por eso lo hablo desde las máscaras.